Muy buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar titulado Más allá de la herramienta, inteligencia artificial y el futuro de la formación docente en América Latina. Le damos la más cordial bienvenida a los honorables miembros de la Red de Decanas y Decanos de Educación de Universidades Latinoamericanas, Redecanedu, que nos acompañan esta tarde, decanas y decanos. Le damos también un saludo especial a la licenciada Ivonne Sánchez, decana de Educación del Tecnológico de Costa Rica y coordinadora de la Comisión de Educación del Consejo Nacional de Rectores de Costa Rica, CONARE. Saludamos a nuestra moderadora invitada y expositores invitados de esta tarde, a los distinguidos docentes, investigadores y estudiantes que estarán también participando en el cuarto Congreso Internacional de la Red, que se llevará a cabo los días 18, 19 y 20 de noviembre del año 2025 en la ciudad de Panamá. Saludamos también a la doctora María Celia Martínez, decana de Ciencias Sociales de la Universidad Francisco Gavidia de El Salvador, una de las universidades también colaboradoras y organizadoras de este webinar. Señoras y señores, a nombre de los miembros de la red de Canedu, les damos la más cordial bienvenida a este webinar titulado Más allá de la herramienta inteligencia artificial y el futuro de la formación docente en América Latina. Antes de iniciar, quisiéramos explicar un poco la dinámica de la conferencia o del webinar. Esta será grabada. La estaremos trabajando como un tipo panel de expertos. Habrá una exposición central del tema por cada uno de los participantes y finalmente habrá una sesión de preguntas y respuestas. Eh, en este espacio de reflexión compartida nos reunimos para abordar uno de los temas más trascendentes de la actualidad educativa, que es la inteligencia artificial y su impacto en la formación docente en América Latina. Este título de este conversatorio no solo examina el potencial técnico de la inteligencia artificial, sino que invita a repensarla desde una perspectiva crítica, ética y pedagógica. Esta iniciativa se alinea plenamente con la misión de la red, Redecanedu, una red que impulsa la cooperación académica, la innovación educativa y el fortalecimiento de la profesión docente en nuestra región. Apostamos por una inteligencia artificial que no reemplace, sino que potencie, que no homogenice, sino que humanice y que sirva como aliada para cerrar brechas, no para ampliarlas. Esperamos que este encuentro contribuya al diálogo plural y comprometido que caracteriza a nuestra red, fortaleciendo así la construcción colectiva de una educación más inclusiva, ética y transformadora para América Latina. Le damos paso ahora a la licenciada Ivonne Sánchez, decana de Educación del Tecnológico de Costa Rica y coordinadora de la Comisión de Decanos de Educación del Consejo Nacional de Rectores de Costa Rica, CONARE, que nos dará unas palabras de bienvenida. Adelante, licenciada Ivonne. Muchas gracias, muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo de parte de la Comisión de Decanas y Decanos del CONARE en Costa Rica, ente que reúne las universidades públicas, Universidad de Costa Rica, Tecnológico de Costa Rica, Universidad Nacional de Costa Rica, Universidad Estatal a Distancia y Universidad Técnica Nacional. Y en este caso particular, eh, tengo el honor de representar también a la señora Erika Vázquez Salazar de la Universidad Nacional de Costa Rica, quien actualmente preside nuestra red Redecanedu. Agradezco la invitación a compartir en este espacio de reflexión sobre un tema que sin duda marcará el rumbo de la educación en las próximas décadas, que es la inteligencia artificial y su impacto en la formación docente. Nos encontramos en un momento histórico. La inteligencia artificial ya no es una promesa al futuro, sino una realidad que transforma la manera en que enseñamos y aprendemos y la manera en que concebimos el conocimiento también. En este nuevo escenario, las universidades y los programas de formación docente tenemos el compromiso de preparar educadores capaces de dialogar con la tecnología sin perder
el sentido humano de la enseñanza. El reto no consiste únicamente en incorporar herramientas tecnológicas, sino en repensar profundamente nuestras prácticas formativas. La inteligencia artificial nos invita a reflexionar sobre qué significa ser docente. En una era donde los algoritmos pueden ser los que generan las respuestas, pero no pueden reemplazar la empatía, el juicio ético, ni la sensibilidad que caracteriza a una verdadera educadora o a un verdadero educador. Como comisión de decanos, reconocemos la necesidad de fortalecer la cooperación interuniversitaria y regional para compartir experiencias, desarrollar capacidades y generar políticas educativas que garanticen una incorporación ética, inclusiva, crítica de la inteligencia artificial en la formación docente. América Latina tiene un enorme potencial para liderar este proceso si lo hace desde su identidad, su diversidad y compromiso con la justicia social. En este camino, la formación docente seguirá siendo el corazón del cambio, porque solo a través de docentes reflexivos, creativos, comprometidos, podremos asegurar que la inteligencia artificial sea una aliada del aprendizaje y no una sustituta del pensamiento humano. Agradezco profundamente este espacio de diálogo y colaboración y espero que este encuentro nos inspire a seguir construyendo juntos una educación más pertinente, equitativa y visionaria para nuestra región. Muchísimas gracias. Agradecemos al licenciado Iván por sus palabras de bienvenida. Damos paso ahora al inicio de esta webinar presentando a nuestra moderadora que nos acompañará esta tarde. Es la magíster Silvia Saborio Taylor. Ella es académica en la Universidad Nacional de Costa Rica, adscrita al Centro de Investigación y Docencia en Educación, en el área de educología. Su trayectoria combina experiencia docente, formación especializada en tecnología educativa y participación internacional en proyectos de desarrollo humano y educación. Cuenta con una maestría en tecnología educativa con énfasis en la producción de medios instruccionales por la Universidad Estatal a Distancia UNED de Costa Rica. Además es licenciada en la enseñanza del inglés y cuenta con un bachiller en inglés por la Universidad de Costa Rica. Su compromiso con la formación docente y la innovación educativa se ha extendido más allá del ámbito nacional y ha participado como tutora voluntaria en el Departamento de Desarrollo Humano y Empleo de la Organización de los Estados Americanos OEA en distintos periodos. Asimismo, forma parte del Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía y Ciencias y Artes de Costa Rica desde el 2011. Con ustedes, la magíster Silvia Saborio Taylor, quien estará a cargo pues de moderar este conversatorio de esta tarde. Adelante, profesora Silvia. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Buenas tardes para algunas personas, buenas noches para otras. Reciban un gran saludo a nombre del Consejo Nacional de Rectores y también de la Red de Decanos de Educación de Centroamérica y el Caribe. De verdad que es un verdadero gusto darles la bienvenida a este webinar que hemos denominado Más allá de la herramienta, inteligencia artificial y el futuro de la formación docente en América Latina. Hoy nos reunimos para reflexionar sobre cómo la inteligencia artificial o la IA está transformando la educación, como ya Jonas y Avon lo han dicho. Especialmente nos reunimos en torno a la formación y el desarrollo del profesorado desde una mirada ética, desde una mirada crítica, pedagógica, humanística. Entonces, más que hablar de tecnología, nos interesa analizar cómo la IA puede integrarse de una forma crítica, de una forma responsable y contextualizada, promoviendo así una educación más justa, más inclusiva y pertinente para toda nuestra región. En este espacio, el día de hoy, contamos con 3 destacadas personas panelistas que nos acompañan y han accedido a compartir un poquito de todo el producto de su expertise, de las experiencias y de sus sistematizaciones. Y bueno, me
Para mí es un orgullo. Voy a permitirme compartir un momentito la pantalla y me parece que la estoy compartiendo. Así es, sí se ve. Sí, ok, perfecto. Ok. Em, para mí es un honor introducir primeramente a la doctora Mirna Quintanilla, representando la Universidad Francisco Gavidia en El Salvador. La doctora Mirna es abogada especializada en cumplimiento normativo, seguridad y protección de datos con amplia trayectoria académica internacional. Posee una maestría en compliance por la Universidad de Salamanca y un doctorado en educación por la Universidad San Don Bosco, donde también ha coordinado programas en ciencias jurídicas y criminología. Su ponencia al día de hoy se titula también Más allá de la herramienta, inteligencia artificial y el futuro de la formación docente en América Latina. Eh, la doctora Mirna hoy nos va a invitar a reconceptualizar la IA como parte de un ecosistema educativo complejo, a identificar competencias emergentes en profesorado y reflexionar sobre desafíos éticos y normativos que acompañan su integración. Seguidamente tendremos la exposición de la Magister Jania León Fuentes, representando la Universidad de Costa Rica. La Magister Jania posee una maestría en Ciencias de la Educación con énfasis en Administración Educativa y en Desarrollo Cognitivo por el Instituto Tecnológico de Monterrey. Coordina también el programa de tecnologías educativas para el aprendizaje y la carrera de ambientes de aprendizaje mediados por tecnología en la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica. Su ponencia al día de hoy se titula Integración ética y pedagógica de la inteligencia artificial generativa en la formación y capacitación docente, la experiencia de Protea. Con estas ideas, la Magister Jania nos va a compartir la experiencia universitaria en el diseño e implementación de programas de formación docente basados en el marco de competencias de la UNESCO, promoviendo un uso ético, responsable y pedagógico de la IA. Y finalmente también tendremos la participación del doctor Fabián Rojas Ramírez, representando a la Universidad Nacional en Costa Rica. Es doctor en educación y especialista en tecnologías educativas con más de 20 años de experiencia en docencia, en investigación y formación docente en América Latina y Estados Unidos. Su ponencia hoy se titula Inteligencia Artificial y la transformación de la educación superior en América Latina hacia una transformación digital con sabiduría, equidad y compromiso social. Aquí nos plantea una reflexión profunda sobre cómo la IA redefine los roles del profesorado y del estudiantado, impulsando una educación crítica y humanística que contribuya a cerrar brechas y fortalecer la justicia educativa. Un poquito sobre algunas explicaciones importantes sobre la dinámica que tenemos para hoy en este webinar. Cada persona panelista dispondrá de 15 minutos para su exposición. Cuando resten alrededor de 2 minutos para finalizar, les haré una pequeña señal para que puedan ir coordinando y cerrar sus ideas. Y posteriormente, cuando hayamos tenido la participación de los 3 panelistas, tendremos entonces el espacio de preguntas del público. Bueno, antes del espacio de preguntas, vamos a tener un espacio muy breve para pasar un formulario importante de parte de la organización. Seguiremos luego con el espacio de preguntas del público e interacción también entre las personas ponentes. Y finalmente haremos una síntesis general y cierre del encuentro. Siendo así, conforme el orden en que hice la introducción de nuestros panelistas, vamos ya a dar inicio entonces, dando el espacio a la doctora Mirna. Adelante, Mirna.
Y por supuesto quedamos atentos, Mirna, cualquier cosa que ocupe en el camino y nada más indicarle que sigue silenciada. Gracias. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes una experiencia gratificante, para mí enriquecedora, sobre la reflexión y qué significa más allá de la herramienta. IA y formación docente. Está como muy de moda hoy en día ser tecnológico. Parece que no podemos salir de casa sin los celulares, no podemos salir de casa sin el dispositivo, sin el reloj, el llavero. Parece que el cliché ahora se trata de ser tecnológico. Mientras más tecnológico pueda ser, me veo más cool, ¿no? Lo he conversado con mis estudiantes y esto nos lleva a pensar que realmente esto de la transformación y esta transición de la IA ha sido un terremoto que nos ha sacudido a todos, ¿verdad? Ha sido, ¿qué tengo que saber? Esto empieza en la pandemia y el docente merma dentro de un huracán de tecnología, de exigencias de parte del estudiantado, de transformación digital para la que no estábamos preparados. Es decir, tuvimos la necesidad de introducirnos y aprendimos muchas cosas sobre inteligencia artificial, protección de datos, seguridad, por un menester, el sistema educativo. El mundo nos dejó claro un mensaje: podía pararse todo menos el sistema educativo. Y puede ser que hubiera un antes de esa fecha en el que todos queríamos hacerlo todo por tecnología y nos atrevíamos a decir que para que un sistema educativo tuviera calidad educativa necesitaba ser totalmente tecnológico. Pero la verdad es que había muchos estudiantes que lo que querían era regresar a las aulas. Nosotros queríamos regresar a las aulas. Queríamos tener la empatía, la discusión, el poder soltar el control del silencio y poder disertar con nuestros estudiantes. Entonces, desde este punto de vista, me gustaría tocar con ustedes esta necesidad más desde el punto de vista empática. Nosotros como docentes, nosotros como formadores, como agentes de este compartir el conocimiento. Y desde esa perspectiva, para mí, desde este terremoto que surge, el cambio y el triángulo pedagógico estratégico tiene una migración. Entonces aparece la IA docente-estudiante. ¿Será héroe o sapo la inteligencia artificial? Para mí es una interrogante que quisiera que nos acompañara hasta el final del intercambio de dudas. ¿Es un héroe o es un sapo? Porque nos salva la vida incluso a nosotros. Ya tenemos la necesidad de desarrollar una ponencia, pues podemos preguntar a la IA, el estudiante hace exactamente lo mismo. Entonces, ¿la bendecimos o la satanizamos? Porque tienen que ser dos extremos en una misma pendiente que nos permitan incorporarla o pensar que puede sustituir la intervención humana, ¿verdad? Yo creo que somos contemporáneos todos y nos encontramos en la misma curva, en la misma recta numérica, pero yo recuerdo la crisis del 2000, cuando decían, oigan, todos se van a apagar las computadoras, cuando el reloj marque las 0 horas, todos los dispositivos electrónicos se van incluso los sistemas de protección de datos, que en aquel entonces empezaban a mermar para poder instaurarse dentro del diseño de políticas públicas, estaban esperando qué pasaba cuando la 12 del 31 de diciembre llegara en países como Australia, por ejemplo, que es el primero que celebra y puntea la 12. No pasó nada, ¿verdad? Pareciera que todo el uso de la tecnología y todo este sistema de innovación es un cliché, es algo en lo que tenemos que entrar, pero la transformación no termina de ser efectiva. Entonces, con este triángulo de la IA, surgen para mí, ¿cuál es el rol del profesorado? La IA vende promesas mágicas como lejanas. Formación docente para usar herramientas de forma significativa. Me encantaría llevarlos a la reflexión sobre el paquete que todos, me imagino que la mayor parte de nosotros utiliza con Microsoft Office 365. ¿Cuántas plataformas y cuántas aplicaciones tiene Microsoft 365? ¿Cuántas usamos en realidad? ¿Cuántas podemos utilizar? ¿Cuántas podemos sacarles el lucro para poder crear una estrategia, una herramienta de aprendizaje que pueda ser significativa para nuestros estudiantes? Incluso nosotros mismos pensamos a veces que entrar a todo a este término y esta definición de la IA es únicamente preguntarle a ChatGPT y que ChatGPT pueda utilizarle, le investiga a fondo o cómo podemos cotejarlo.
La duda es que si nos hemos subido tarde a esta ola de la IA o realmente podemos construir a partir de una formación que nos obligue a aprender cuál es realmente la finalidad de cada aplicación para reemplazar la labor docente y este pensamiento crítico. ¿Cómo lo podemos hacer? O nos subimos tarde a esta ola y vamos respondiendo a las emergencias, vamos respondiendo a la clase que no planifiqué, vamos respondiendo a la evaluación que tengo que construir, al proyecto que tengo que montar, o lo hago desde el punto de vista interactuar con el estudiante para poder captar su atención y poder desarrollar en él competencias que sumen a esta dinámica, a esta política tan fluctuante. Dentro de esto, la IA está cambiando paradigmas. Añadir una aplicación más ya no alcanza. Es decir, de nada sirve sumar, porque no se trata de la cantidad de aplicaciones, no se trata de la cantidad de inteligencia artificial que podamos utilizar, sino cómo utilizamos la inteligencia artificial. Y que hay una saturación y una sobreestimulación de aplicaciones y las herramientas para la formación docente son pocas. Pareciera que el docente, a pesar de tener algunas herramientas, nos quedamos con lo que siempre conocemos. Cómo poder mermar ese salto del tiza, tablero y saliva a poder convertirlo a un sistema pedagógico, académico, estratégico, que sume y potencie, amplifique las competencias de los profesionales que egresan de nuestras casas de estudio. Entonces, la IA pasa de ser una herramienta para convertirse en un factor estructural. ¿Por qué? Porque es necesario formar un ecosistema integral que tenga una infraestructura digital, políticas educativas, una formación docente y un contexto sociocultural. La IA debe complementar y no reemplazar al educador. ¿Y cuál es el algoritmo de éxito? Antes de hablar de inteligencia artificial, creo que todos tenemos que tener claro qué es un algoritmo. Eh, Empezamos a hablar de inteligencia artificial sin entender qué es realmente la inteligencia artificial. Para mí un algoritmo de éxito es el patrón que puede establecerse en mi casa, por ejemplo. En mi casa cocina mi mamá, una señora muy guapa. En El Salvador decimos muy guapa cuando se ven muy lindas. Le gusta correr 5 kilómetros diarios. Le gusta combinarse muy bien cuando sale. Es una mujer que se ha formado mucho. Y a mí me encanta comer hamburguesa y papas fritas. Entonces, si yo quisiera comer hamburguesa y papas fritas todas las noches, eso no sería posible en el algoritmo de éxito de mi casa. No sería posible porque mi mamá no me lo permitiría, porque ella es la que se encarga de cocinar. Aún así, yo pudiera conseguir una concesión perpetua para que cualquiera de las marcas que venden hamburguesas me la ceda. No lo permitiría, porque eso es de acuerdo a la programación algorítmica, es decir, de acuerdo al patrón de bases y de datos, se sale del patrón para que yo pueda tener éxito. ¿Quién codifica el patrón de algoritmos? Lo codifica el ser humano, el formador, el educador. ¿Cuál entonces son el conjunto de pasos que yo tengo que programar para que este alumno entre al patrón de éxito? ¿Qué competencias debe desarrollar? Y es aquí donde se vuelve viral esta disertación, porque realmente el patrón de algoritmo no cambia a la medida de los tiempos. Lo único que está potenciándose hacer esta transformación es el uso de ChatGPT. Parte de la formación docente de nuestra casa de estudio, sobre todo en las carreras que nosotros podemos implementar, es que el estudiante utilice las herramientas. Y una vez han utilizado las herramientas, pueden identificar la programación de algoritmo de cada herramienta. Por ejemplo, para una respuesta que pretenda analizar los sesgos criminológicos del acceso al poder, las clases sociales, las desigualdades económicas, puedo preguntarle a ChatGPT, a Gemini, a Google Académico, o puedo preguntarle simplemente a cualquier buscador y voy a encontrar la disonancia de respuesta. ¿Por qué? Porque cada plataforma tiende a programar su algoritmo de éxito, es decir, un conjunto de pasos para llevar a esa persona al éxito. Sistemas como el de la Unión Europea, por ejemplo, de las carteras digitales que han entrado a toda esta implementación de la IA para poder pasar del papel al clic,
hablan de unos marcos regulatorios éticos, que hablan de marcos regulatorios que puedan prever cómo se protegen los datos y cómo se protege esa información. Es decir, que aunque la inteligencia artificial pueda sumar una herramienta, debe ser programada por alguien. Por eso es que la herramienta debe ser aprenderse a usar, a tener un fin, una hoja de ruta, una estrategia para poder complementar la formación y no sustituirla. La UNESCO propone en el marco de competencias de IA para docentes 15 competencias extremadamente importantes, pero además suma y lo coloca como la base del eslabón de esa pirámide, el principio de acción humana aumentada. Es decir, versus la versión de que la IA es la que va a transformar todo, es la que va a revolucionar este sistema, es la que va a construir este terremoto que confunde, este terremoto que da temor, porque es la visión de, ok, vamos a hacer todo inteligente porque está de moda, es un cliché, hay que ser tecnológico. Pues la IA dice, hoy hay que parar, hay que conectar para desconectar y desconectar para conectar. El principio de acción humana aumentada, ética y sostenibilidad docente. 15 competencias. Pensamiento centrado en lo humano. Yo les decía, les comentaba a unos estudiantes con los que tuve la oportunidad de compartir esto de la IA. Yo le digo, oigan, ¿en qué momento nosotros logramos el balance entre la inteligencia artificial y entre el uso de los dispositivos y nuestro lado humano? Nos despertamos y lo primero que hacemos es ver el celular. Yo les decía, hacía una acotación y no sé si pudiéramos hacer de repente una encuesta en este webinar y decir, oigan, ¿quiénes son los primeros qué es lo primero que hacen cuando se levantan en la mañana? Muchos me van a responder, voy a apagar la alarma, ¿no? Pero luego sigue la influencia de las redes sociales o de repente me quedo un ratito en lo que me levanto. ¿Qué hago en la noche cuando me acuesto? Lo mismo. Lo último que hice fue ver el celular. Entonces, ¿pero a qué horas nos desconectamos para conectar? ¿Es una herramienta? Eso lo decidimos nosotros. ¿Quién da la información? Uno se levanta y entonces el dispositivo electrónico lo que dice es, has tenido una hora más de sueño regular. Hoy dormiste menos. Al final, lo que le estoy haciendo es proporcionándole al individuo la información a la inteligencia artificial para que pueda programar su algoritmo de éxito. Pero yo estoy dándole la información. Es decir, no funciona al revés. No es que la inteligencia artificial me esté sustituyendo, es que yo estoy aportándole los datos para que pueda sustituirme. No le estoy usando, no le estoy dando la orden, sino que le estoy permitiendo que la implementación de la inteligencia artificial pueda cambiar mi forma de vida. Porque ya me dice, hoy no has tomado agua, hoy. Me dice, qué sé yo, hoy has caminado 17.000 pasos. Pero ¿hasta dónde es el límite? ¿Dónde puedo permitirle y dónde puedo potenciar este principio de acción humana aumentada que propone la UNESCO? Y la UNESCO lo propone como un marco normativo que pretenda proteger este derecho, proteger el ser, este principio ontológico, que la empatía, la ética, todo lo que hemos hablado, somos nosotros mismos los que estamos perdiéndolo, por no programar a la inteligencia artificial como una herramienta, sino como un guía, como un orientador. Entonces, sobre esto surge mucho lo de la ética también, los fundamentos de aplicación de la IA, cuál es la pedagogía apoyada en la IA y la IA para el desarrollo profesional docente. Muy bueno, pero yo me preguntaría si realmente los docentes o los administrativos o muchas de las personas que se dedican al campo de la educación pueden realmente usar inteligencia artificial o solo pueden usar 3 aplicaciones de la inteligencia artificial. Eso es una herramienta, es como poder tener un carro, pero no saber cuáles son todas las funciones. O de repente compramos un teléfono celular, ay, porque tiene la última versión de la cámara, porque es qué sé yo, tiene la mejor resolución, es más rápido, tiene más capacidad de espacio, y para lo único que lo utilizamos es para hacer llamadas y escribir en WhatsApp o ver redes sociales. Entonces, ¿vale la pena o puedo sacarle lucro al uso de la herramienta? Y creo que la cuestión es esa. ¿Cuál es entonces el desafío ético y regulatorio? ¿Cuáles son los datos y los sesgos de la equidad? ¿Cómo vamos a garantizar que a través de la inteligencia artificial puedan nuestros estudiantes o las personas que pueden hacer uso de esta programación algorítmica nuestra
sentirse seguros. Si seguimos dándole todos los datos a esta herramienta. Así nos seguimos conectando en la mañana y desconectándonos en la noche con el celular. ¿Cómo lo logramos? O, por ejemplo, cómo a través del sesgo algorítmico de la inteligencia artificial me contesta la inteligencia artificial. Por ejemplo, yo tengo mi chatbot y mi asistente virtual. Mi asistente virtual está programado para responderme a mí. Pero seguramente que si yo le conecto o modifico, puedo implementar un asistente virtual para Silvia, le va a contestar de acuerdo a lo que Silvia hace todo su día. ¿Por qué? Porque Silvia está programando la información algorítmica de éxito para Silvia. Yo estoy programando la programación algorítmica de éxito para Mirna. Yo le otorgo ese poder a la inteligencia artificial. Yo se lo brindo. Entonces, creo que debemos de retomar la fortaleza y la capacidad del ser humano. ¿Por qué? Porque la intervención humana es lo único que no tiene la inteligencia artificial. Sentir, poder empatizar, poder acompañar. Esto es lo que no hace la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo podemos cerrar esta brecha digital y esta equidad de acceso? Con marcos regulatorios claros, pero sobre todo con prácticas docentes que promuevan una programación, saludos, algorítmicos de éxito. 2 minutitos. Gracias. ¿Cómo nosotros podemos, lejos de buscar ¿De que qué la tamaño inteligencia podría ser artificial, que la inteligencia artificial nos permita a nosotros programar o que sea nuestra guía y nuestro orientador, ser nosotros mismos los que podamos programar este algoritmo de éxito para transformar vidas? Para mí no es un peligro que la inteligencia artificial reemplace al docente. Para mí la inteligencia artificial puede ser nuestro esclavo si lo sabemos usar correctamente. Un placer. Muchísimas gracias a la doctora Mina. Muy interesantes sus ideas. Ya vamos a tener tiempo para discutir al respecto. Siguiendo con el orden de las presentaciones, vamos a darle la bienvenida y el espacio a la Magister Hania. Hania se encuentra por aquí. Hola, sí, buenas tardes. Hola, sí, de acuerdo, Hania. Aquí Gracias. estamos, cualquier cosa que necesite y el espacio es suyo. Gracias. Voy a compartir la pantalla. Sí, la estamos viendo. Perfecto. Déjenme nada más para ver si. Bien, ahora sí. Perfecto. Pues buenas tardes a todos y todas. Es un gusto poder participar en este webinario. Agradecerles la invitación. Yo voy a hablarles un poco de la experiencia que hemos tenido en la Universidad de Costa Rica desde la Facultad de Educación, específicamente en el programa de tecnologías educativas para del aprendizaje, PROTEA, en donde hemos venido trabajando en la capacitación de diferentes grupos poblacionales, de docentes en formación, docentes de la universidad y docentes del área de primaria y secundaria en el país. ¿Para qué? Para una integración ética y pedagógica que parte del humanismo que profesamos en esta universidad. Y bueno, partimos justamente de lo que es para América Latina la incorporación de la inteligencia artificial. Entendemos esta brecha digital, ¿verdad?, que lamentablemente persiste pese a algunos leves avances que tuvimos de un fortalecimiento de las competencias digitales del profesorado durante la pandemia, que fue más una cuestión paliativa, ¿verdad?, que una formación intencionada y planificada. Y entonces es necesario también, además, traer a la mesa el entender o dimensionar que la inteligencia artificial, en particular en su incorporación en la sociedad en general, no solamente refiere a aspectos productivos, sino que en la universidad debemos hacer un análisis de la discusión y traer al tema la discusión de elementos sociales y culturales que
que se ven afectados o eventualmente potenciados por la inteligencia artificial, ¿verdad? Claramente puede haber el riesgo de una subrepresentación de nuestras poblaciones a través de los modelos de lenguaje. Además, reconocemos un lento avance en elementos como los que llaman enablers, ¿verdad? Los habilitantes, que tienen que ver con lo que es la infraestructura digital, las habilidades de las personas que aprovechan la inteligencia artificial o que podrían aprovecharla, la necesidad de crear alianzas clave desde la universidad y con otras instituciones, y la necesidad de abrir espacios controlados de experimentación. A esto me voy a referir en unos minutitos. Y además, hay un lento avance, o se reconoce un lento avance en la parte que tiene que ver propiamente con estos barandales, con lo que se llaman guardrails, que tiene que ver con los marcos éticos, las regulaciones, las leyes, la orientación experta presente, pero además con el foco pedagógico para los efectos de la formación docente. En Costa Rica, pues tenemos una propuesta de ley, ¿verdad?, que desea regular la inteligencia artificial. Y recientemente, por lo menos en la Universidad de Costa Rica, se aprobó un inicio del tema de las regulaciones alrededor de la inteligencia artificial, pero continúa entonces siendo una necesidad que es apremiante tener mayor claridad con respecto a cómo abordar esta temática en el campo educativo. Para nuestra propuesta, partimos de un diagnóstico, ¿verdad?, en donde exploramos diferentes percepciones de profesores, como les decía, en los diferentes niveles del campo educativo sobre la integración de la IA. Aquí logramos identificar, por ejemplo, que la mayoría de personas ha venido utilizando la inteligencia artificial, pero no así promoviéndola, por ejemplo. Y entonces también reconocemos que el aprendizaje del uso, si lo podamos llamar aprendizaje, es una cuestión más accidental inclusive, ¿verdad? Docentes que han incorporado su uso a partir del ensayo y error, pero no necesariamente con un acompañamiento planificado, intencionado pedagógicamente pues en su diario. Y entonces, pues partiendo de este diagnóstico y además reconociendo algunas preferencias, tenemos diferentes niveles de apropiación tecnológica en estos espacios, pues decidimos entonces hacer una oferta formativa que incluye tanto experiencias presenciales, en donde personas docentes que tienen mayores dificultades para el uso de tecnologías pueden asistir. Y hablo de en presente porque actualmente todavía tenemos la oferta abierta, ¿verdad?, donde hemos todavía venido trabajando. Pueden asistir a las sesiones presenciales o bien también estamos ofreciendo las sesiones virtuales. Entonces, nuestra oferta está basada en el marco de competencias de IA para docentes de la UNESCO, pero además incorporamos la reflexión y el análisis con el profesorado del marco de competencias de IA para estudiantes. Esto además nos permite identificar, disculpen, qué aspectos del plan de estudios deberían estar siendo modificados digamos, para fortalecer esas competencias de inteligencia artificial en el estudiantado según sea la disciplina. Y además, pues a partir de este marco es que decidimos incorporar 3 de esas dimensiones que están incluidas en el marco mediante lo que podríamos llamar una curación de los objetivos, y básicamente pues trabajamos en 3 grandes áreas que tienen que ver con los fundamentos de inteligencia artificial, entender qué es y qué no es inteligencia artificial, entender cuál es la estructura de un gran modelo de lenguaje, cuál es el comportamiento, qué son los sesgos algorítmicos, qué es la alucinación. Y una vez que tenemos eso bien fortalecido, nos movemos hacia la discusión de la ética y el uso seguro, en donde hacemos un recorrido por aspectos de corte internacional, nacional e institucional. Y finalmente, pues acá
los docentes desarrollan y diseñan sus propias regulaciones de aula a partir de entender todo este marco regulatorio que nos respalda. Y el tercer módulo tiene que ver con la incorporación pedagógica, es decir, se analiza desde el punto de vista pedagógico y a partir del modelo de incorporación de tecnologías TPACK, cómo es pertinente o si es pertinente la incorporación de experiencias de inteligencia artificial en la formación. Acá es importante también recalcar que pudimos, por ejemplo, simple y sencillamente facilitar capacitaciones que tuvieran que ver con el manejo de herramientas, pero que realmente lo que consideramos mucho más valioso y obviamente más responsable es fundamentar nuestras capacitaciones en aspectos de la formación de la competencia y no solamente del uso instrumental de estas tecnologías emergentes. Y pues posterior o acompañado hacia el final de estos talleres y de estas capacitaciones, hemos venido desarrollando una campaña de uso de IA en donde las personas docentes, por lo menos acá en la Facultad de Educación, que han participado en las capacitaciones, pueden conversar abiertamente y estamos pues por colocar aspectos ya más físicos, ¿verdad? Pósters, etcétera, y en redes sociales sobre cómo ha sido su experiencia de incorporación de inteligencia artificial. Esto, pues, para hacerle ver a otros docentes que no está mal visto, que hacer esa incorporación responsable, pertinente pedagógicamente, pues es realmente lo idóneo y no simple y sencillamente, pues, ignorar lo que está ocurriendo y pues hacernos, como dicen popularmente, la vista gorda con respecto al uso que están haciendo las personas estudiantes de la inteligencia artificial. Algunos logros y consideraciones que hemos visualizado en estas primeras experiencias, y digo primeras experiencias nuevamente porque estamos todavía en proceso, ¿verdad? Este primer análisis que hacemos de un primer corte. Se metió un poquito de eco ahí por ahí. Ok, gracias. Es el tema de abrazar la vulnerabilidad. Creo que hemos encontrado muchos docentes, muchas personas docentes con una ansiedad de equivocarse, con una ansiedad de admitir que estamos usando la inteligencia artificial y además de atrevernos a compartir estas inquietudes, ¿verdad? Que son, por ejemplo, lo que Bilinkins y Sigman mencionan, que tiene que ver con el sedentarismo cognitivo, con la dependencia tecnológica, con la serie de herramientas que vienen en cierta manera, a atrofiar habilidades intelectuales superiores si se utilizan de una manera inadecuada. Logros además que tienen que ver con ese fortalecimiento de comunidades de prácticas, de tejer redes de acompañamiento, de acercarnos entre nosotros a compartir qué y cómo estamos enfrentando este torbellino que nos abruma de inteligencia artificial, de herramientas. Y finalmente, pues, el enfatizar una y otra vez sobre la importancia de hacer un modelaje como docentes hacia el estudiantado de cómo es que se incorpora una inteligencia artificial de manera responsable y segura, y además de asegurar que eso se traduzca en un andamiaje para que las personas estudiantes también aprendan a utilizar los modelos y las herramientas disponibles de la mejor manera y además de nuevo, de una manera más segura. Nuevamente, entonces tenemos un primer corte en donde tenemos 331 personas docentes capacitadas, alrededor de 73 horas de capacitación y en donde a partir de las evaluaciones que hemos venido haciendo logramos identificar pues comentarios muy positivos donde podemos visualizar categorías que tienen que ver con el uso ético y responsable. Ahí pues por ahí coloco algunos ejemplos de los comentarios a partir de las evaluaciones que hemos realizado, ¿verdad?
el reconocimiento de diferentes herramientas y aplicaciones de la inteligencia artificial en el campo educativo. Acá hemos venido enfatizando que si bien es cierto, se ha vendido la idea de herramientas de inteligencia artificial como nuestra posibilidad para automatizar procesos y simplificar tareas, nosotros también visualizamos que no necesariamente ese siempre es el caso, sino que la inteligencia artificial viene a mejorar la calidad con la que podemos hacer nuestro trabajo si la utilizamos, y aquí voy a acuñar el concepto de Ethan Mollick como una cointeligencia, es decir, como esa compañera en donde ya lo mencionaba la profesora anterior, viene a ser nuestra aliada y no nosotros pues a depender de lo que genere. También visualizamos pues comentarios que tienen que ver con una comprensión de los fundamentos y conceptos clave de lo que es la inteligencia artificial, la importancia de hacer una integración pedagógica crítica de estas herramientas en los momentos en los que se considere mejor, dependiendo del nivel, dependiendo del tema, dependiendo de las intenciones pedagógicas, dependiendo de las tareas intelectuales que esperamos que el estudiantado realice, en donde también pues hemos reconocido como un factor muy importante esta idea de que estamos acompañados en este proceso de entender y de empezar a utilizar estas tecnologías, la importancia de tomar en cuenta el contexto en el que estamos trabajando y de facilitar estos procesos de capacitación en diferentes modalidades, porque no todas las personas pues tenemos la misma facilidad para trabajar de modo virtual que de modo presencial. Entonces, en este primer corte que hemos hecho, esos son algunos de los principales aspectos que quería subrayar y que quería mencionarles el día de hoy. De mi parte, eso sería la participación y pues quedo atenta a las dudas. Perfecto, muchísimas gracias, Jania. Muy interesante y nuevamente vamos a esperar a terminar toda la ronda para pasar a las preguntas. Seguidamente le damos la palabra al doctor Fabián Rojas. Fabián, ¿estamos listos? Listo, gracias. Déjame poner aquí el cronómetro para no abusar. ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí? Escuchamos bien, Vamos cualquier a cosa que necesite durante el usar proceso nos hace saber. Gracias, el compartir. Ahí igual me confirma. Estamos Sí, utilizando. sí lo vemos. Ok. Sí se ve la pantalla. Muchísimas gracias. De verdad, un honor poder compartir esta tarde-noche con cada uno de ustedes. Es maravilloso lo que nos abre estas herramientas en cuanto a poder conectarnos y poder intercambiar ideas y poder encontrarnos con colegas tan distinguidos. Entonces, pues, gracias de verdad por este espacio y esta oportunidad. Bueno, lo que les traigo quizás diría yo, que mm, subraya muchos de los elementos que las colegas que me precedieron ya han comentado, ya han mencionado. Y diría o intentaría que sean algunas reflexiones que hemos hecho en el marco de algunos procesos de investigación y de docencia que estamos realizando desde el Centro de Investigación y Docencia en Educación, particularmente desde la División de Educología. Estas reflexiones no son únicamente mías, ¿verdad? Son parte de reflexiones de procesos con colegas en el marco de algunos proyectos y actividades en donde, inquietos por conocer y entender mejor el uso de las tecnologías emergentes, pues hemos intentado hacer no solo reflexiones, sino también aterrizajes y propuestas. Entonces, bueno, acá intento hacer el planteamiento de que la idea es que hagamos un abordaje con sabiduría, equidad y sobre todo con compromiso social, porque es parte, igual en nuestro caso, de los principios que tiene nuestra universidad, la Universidad Nacional. Ya alguna de las colegas me precedía, mencionaba algunos elementos de este tema a nivel de la parte latinoamericana. Quizás rescato tres elementos.
y también pensar un poquito en el contexto, porque este fenómeno de la inteligencia artificial es un fenómeno global, ¿verdad? Me gustaría también llevar la mirada a que es un fenómeno que todos estamos viviendo simultáneamente a nivel global. Eh, Intentando destacar esta idea, eh, cuando tuvimos justamente el reto de la pandemia, de pronto nosotros acá en Latinoamérica estábamos expectantes por algunas semanas o meses de qué es lo que estaba pasando al otro lado del mundo. A diferencia de este impacto que está teniendo la inteligencia artificial, esto cuando impacta, arranca algo en Estados Unidos o en China, nos está impactando inmediatamente a todos. Entonces, es interesante también, me parece, tener eso en perspectiva, eh, porque cada una de estas regiones geopolíticas también tienen dinámicas distintas y ahí es ahí donde quiero plantear por qué nosotros en Latinoamérica también tenemos, desde potencial, también tenemos una gran cantidad de retos, donde podemos destacar las brechas, la verdad, notables brechas en cuanto al desarrollo profesional, a la formación, temas de infraestructura que ya se han mencionado, ¿verdad? Y también debates, que creo que en este aspecto de la parte de los debates, ahí sí podemos estar un poco más a mano con otras regiones por este detalle que mencionaba de que estamos todos viviéndolo al mismo tiempo, casi simultáneamente. Eh, bueno, trabajamos en educación superior, en la formación de docentes en lo particular, y eso nos ha hecho estudiar ya desde hace unos 5 o 6 años, estábamos estudiando desde el concepto de las tecnologías emergentes, justamente el tema, ya estábamos visualizando el tema de la inteligencia artificial. Claro, en los últimos años esto se ha acelerado con el surgimiento del famoso ChatGPT o los lenguajes de modelo grandes, ¿verdad? Entonces esto ha sido una revolución que incluso esta presentación, las colegas y mi persona la hicimos hace unas semanas y muchas cosas han sucedido durante ese tiempo, ¿verdad? Han cambiado y han venido a generar. Ciertamente a nivel latinoamericano, a pesar o en nuestro contexto, necesitamos tener claridad de esas brechas que tenemos, ¿verdad? En cuanto a acceso, a calidad, en cuanto a los recursos. Pero de la misma forma me parece y me gustaría destacar, creo fervientemente que también tenemos un gran potencial humano y cultural en la región, que en donde me adelanto acá algunas de las conclusiones donde yo creo que nos podemos también ir empoderando. Ya se mencionaba que esta tecnología, como a diferencia de otras, viene a ser una transformación y un tsunami de muchos aspectos, ¿verdad? Y en la academia y en la formación universitaria y sobre todo en el trabajo educativo, es un tema que no podemos dejar pasar. Viene a modernizarnos, viene a darnos brechas. eh, intentando cerrar brechas, pero también es clarísimo que podría abrir otras brechas. Son algunas de esas reflexiones. Como he mencionado, estoy seguro que esto nos está presentando grandes desafíos, pero también muchísimas oportunidades. Disculpen aquí la letra, ahora veo que quedó muy chiquito, pero bueno. Eh, Hay una gran cantidad, como hemos mencionado, una gran cantidad de tendencias, ¿verdad? En cuanto a cómo trabajar. Justamente como les mencionaba, intenté hacer una actualización de algunos datos, de alguna información, y me gustaría destacar elementos en relación a incidencias que está teniendo ya la inteligencia artificial. Son hallazgos que hemos encontrado sobre el uso de la inteligencia artificial en la creación de contenidos educativos. Existe una gran cantidad, ha surgido una gran cantidad de espacios o oportunidades de formación que llevan a nivel de la parte educativa a ayudarle al docente a apalancarlo en cuanto a la creación, la personalización de recursos, la creación ahora de lo que llamaríamos chatbots o agentes que nos permitan dar algunos seguimientos, ¿verdad? Y sobre todo también dar un poquito de apoyo a la parte administrativa. El tema de reforzar la gobernanza y, por supuesto, la gran necesidad que tenemos de generar regulaciones
Como me decían algunas compañeras, ahí se me coló un detallillo. Este, algunas colegas no solamente visualizarlo como, como algo hacia la restricción, sino más bien algo hacia eh, cómo desarrollar un espacio seguro de uso. Surgen nuevos proyectos y con gran sorpresa me encontré que, por ejemplo, en Colombia, justo hace unos meses, se establece una nueva legislación sobre el uso de la inteligencia artificial. En Costa Rica también hay algunos esfuerzos a nivel de legislación nacional, eh, que es, al menos cuando tuve la oportunidad de ver un primer borrador de esa legislación, tuvimos en la universidad, nos sorprendió no para bien, sino de lo crudo que podía estar algunas de esas iniciativas. Pero las organizaciones como la UNESCO, e incluso universidades como el Tecnológico Monterrey, están impulsando marcos, ¿verdad? Ya mis colegas presentaban algunos referencias, y existen cada vez más y más recursos que nos permiten guiar y orientar un poco el uso que podemos hacer de estas plataformas. El BID y UNESCO también nos están planteando algunas propuestas de hojas de ruta en relación al tema de gobernanza, efectividad y equidad. Y algo que me encantó y que creo que también es polémico, me encontré por ahí que la UNESCO está planteando un límite de edad, ¿verdad? Que el uso o el acercamiento de herramientas de inteligencia artificial debería restringirse con límite a los 13 años. Después de los 13 años, los chicos tienen. Digo que es polémico. Justo esta mañana en un chat con colegas había todo un debate sobre este tema, que sí, que no, responsabilidad de padres, responsabilidad de instituciones, todo eso es muchísimo, muchísimo debate. Por ahí también existen a nivel regional propuestas como un sistema de alerta temprana utilizando inteligencia artificial para intentar reducir el abandono escolar. Esto es una iniciativa que me encontré de Argentina. En Uruguay, una implementación de IA para la eficiencia y la planificación como apoyo a los docentes y a la gestión educativa. En Brasil también unas propuestas para la enseñanza de la IA en Piauí, que incluso ganó un premio, ¿verdad? Justamente este mes, sobre cómo integrar la inteligencia artificial de forma ética. En general, la idea es que podamos reducir brechas y desigualdades en cuanto a la infraestructura tecnológica. El elemento clave de toda esta transformación y todo este trabajo, por supuesto, ya mis colegas lo mencionaban, es el docente. Y por supuesto que también tiene una incidencia en el impacto del rol del estudiante. Eh, Volvemos. Los resultados de investigación nos dicen que la formación y la capacitación de los docentes sigue siendo brecha, sigue siendo retador, pero ahora además necesitamos darle un rol distinto en donde el profesor sea más como un mediador, un facilitador o un mentor. El gran reto es cómo los docentes pueden ser mentores cuando ellos también están aprendiendo de cómo utilizar estas herramientas. Entonces, de pronto también es ese proceso de colaborar y trabajar de forma conjunta. Eh, Justamente este tema de la formación, los docentes, podríamos llamar que es ese cuello de botella para que la integración de la inteligencia artificial tenga un mayor potencial. Eh, y sí, hay por ahí ejercicios que desde antes de la inteligencia artificial se planteaban, en donde de pronto en esta dinámica casi de trabajo paralelo y de aprendizaje paralelo, el docente asuma un rol más de motivación, más de mentor, ¿verdad? En donde se puedan aprender, tanto estudiantes como docentes puedan aprender simultáneamente y ir apoyados desde las orientaciones que el docente, desde su formación ética y profesional, puede darle a aquellos que son un poco más noveles. Esto no es nuevo, ¿verdad? El rol del estudiante, donde el estudiante pasa de ser simplemente alguien que recibe a alguien que más bien construye. Y es algo potentísimo cómo la inteligencia artificial abre oportunidades, pero el estudiante requiere de esos procesos de mentorización. La posibilidad de colaboración, pero sobre todo un abordaje crítico, ¿verdad? Que se pueda realizar de estas herramientas en donde luego de haber adquirido las habilidades técnicas, pues podamos hacer un abordaje eh,
propio de estas herramientas. Acá, bueno, ya me queda poquito tiempo, menciono, creo que podemos diferenciar entre lo que ya podríamos llamar mediación tecnológica y mediación pedagógica. Y mis colegas ya lo mencionaban también, yo subrayo allí, es tener presente que sí, hay una adquisición de habilidades técnicas, pero además necesitamos también tener el foco en la mediación pedagógica. ¿En qué intención tengo yo al utilizar dentro del espacio de aprendizaje, dentro de los aprendizajes, recursos específicos? Esto, pues, para evitar riesgos del instrumentalismo, que quizás en algunos espacios incluso los estudiantes, esperemos que no tanto, los docentes están cayendo. Creer que la herramienta nos resuelve y pego, copy, pego y vámonos, ¿no? La idea es buscar esas estrategias de equilibrio en donde podamos saber que, al igual que las computadoras o los celulares, la inteligencia artificial se puede convertir en una herramienta, pero ese puede lo va a determinar nuestro enfoque pedagógico. Cuando hablo, he estado mencionando o en el título la ética, la sabiduría, creo que hay al menos 6 aspectos que necesitamos tener en la mesa y sobre los cuales como educación superior y en la academia debemos discutir. Son los dilemas éticos que implican estas herramientas que tienen en cuanto a sus sesgos algorítmicos, el manejo de datos que ya los hemos estado mencionando, quién tiene acceso a esos datos, cómo se utilizan esa información, crear la conciencia y la podemos llamarle competencia del uso ciudadano incluso de estas plataformas, ¿verdad? Que nos permiten desarrollar valores, fomentar pensamiento crítico, promover el compromiso ético, compromiso y la participación ética. La sabiduría, creo que como universidades tenemos un gran bagaje. La academia tiene ese músculo que le podemos llamar sabiduría, el cual podemos también aplicar en discernir y reflexionar acerca de cómo actuar responsablemente. Tener claridad de los sesgos que puede tener el tema de la evaluación, sobre todo si de pronto la inteligencia artificial, dejamos a la inteligencia artificial únicamente para que resuelva de forma autónoma. Clarísimo que la necesidad de que exista una intervención humana en ese equilibrio que mencionábamos anteriormente. Cuidarnos del tema de que la IA se convierta en un espacio, en un elemento que abra brechas. Y ya es interesante, hay datos por allí que nos hablan de cuáles son las proporciones donde está teniendo inserción y uso la inteligencia artificial. Voy terminando por acá. La necesidad de que las propuestas que hagamos de integración de estas herramientas también sean escalables a nivel público y con políticas claras para que el uso de estas herramientas le llegue a todos, a todas las personas y sean herramientas valiosas. Y recalcar, por supuesto, a nivel ético el tema de la integridad académica. En ese entender realmente, al igual que con otras herramientas, al igual que como tenemos marcos que nos guían en cuanto a la divulgación científica, de la misma forma reconocer cuál es el papel que tuvo la inteligencia artificial, incluso cuál fue la interacción, porque si analizamos las interacciones, probablemente será muy, muy potente. Bueno, cierro por ahí por temas de tiempo. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Fabián, pero también muchas gracias a Mirna, a Ania también en este espacio tan enriquecedor y tan corto. Yo estoy segura que nuestros 3 panelistas han dejado muchísimas ideas valiosas por fuera, pero bueno, lamentablemente el tiempo nos gana en este espacio. Antes de pasar a la sección de preguntas, le voy a dar un momentito el pase a la organización porque vamos a hacer un momentito para compartir una evaluación. Hola, sí, gracias Silvia por el espacio nuevamente. Vamos a compartir aquí en el chat de Teams un formulario que contiene la asistencia y una encuesta de satisfacción que estamos haciendo para que ustedes puedan evaluar este encuentro. Este formulario igual va a funcionar para que al registrar sus datos podamos confeccionar los certificados de participación correspondientes. Gracias Silvia por el espacio y podemos continuar. Ya
ha quedado consignado en el chat la información. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Abrimos entonces ahora el espacio para todas las personas participantes, para que puedan, ya sea por medio del chat o también pueden hacer uso del micrófono. Alguna duda que tengan, ya sea alguno de los ponentes en específico o a los tres en general, o si hay algún comentario de retroalimentación, de réplica que tengan en este momento. El espacio es de ustedes, el espacio es de todos para que enriquezcamos mucho más este momento. Vamos a dar un momentito a ver si tenemos alguna persona o personas que quieran aprovechar el momento. Bueno, mientras tal vez alguien se anima por ahí, ya sea en el chat, ¿no? O pidiendo la palabra, voy a hacer un momentito una síntesis de las tres ponencias. Bueno, muy difícil hacer esta síntesis después de ideas tan cargadas y tan pertinentes y relevantes al respecto, pero sí importante recalcar que las tres exposiciones coincidieron en que la irrupción de la inteligencia artificial en la educación ha sido un fenómeno sísmico, o por ahí decían torbellino o de tsunami, pero sí definitivamente sacude nuestras prácticas docentes y exige nuestras o nuevas respuestas éticas, pedagógicas y humanas. Mirna, por ejemplo, planteaba la metáfora del terremoto para describir cómo la IA ha remecido todos esos cimientos de la enseñanza y nos invitaba a repensar en ese triángulo pedagógico, docente, estudiante, IA, y a cómo recuperar ese protagonismo humano dentro de toda esa configuración algorítmica que nos ejemplificó muy bien. Hani habló de un torbellino que nos abruma, pero que también de alguna forma, impulsa el cambio, impulsa a compartir la experiencia, por ejemplo, que el Protea ha tenido en la formación docente ética y contextualizada, basada en humanismo, en el TIPAC y la creación de comunidades de práctica. Y finalmente Fabián lo describía como un tsunami latinoamericano, una ola de transformaciones que exige atender brechas de acceso, fortalecer la formación y la gobernanza docente y diferenciar entre lo que es mediación tecnológica y mediación pedagógica. Realmente las tres perspectivas y bueno, yo quiero subrayar las tres metáforas que han utilizado. Creo que las tres convergen muy bien y todas van hacia un mismo llamado en comprender la IA no como un sustituto del profesorado, sino como una aliada para la inteligencia ampliada, más ética y más sostenible. Me parece que ya tenemos a alguien que quiere hacer uso de la Sí, palabra Silvia, y antes también en el chat hay varias preguntitas. ya se están animando. Muy bien. Vamos primero con Dixie y posterior a Dixie abordamos tres preguntitas que hay en el chat. Dixie, adelante, el micrófono es suyo. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la información compartida porque definitivamente en mi caso profesional y al mismo tiempo estudiando una especialización en docencia superior. Por otro lado, simultáneamente estoy estudiando propiedad intelectual y derechos conexos como especialización también. Y es para mí como estudiante y al mismo tiempo como profesional definitivamente un reto, toda la información o la bruma de información que se encuentra dentro de la IA y a todo lo que podemos acceder mediante de ello. Entonces a veces sí, yo siento que es un tsunami, por otro lado siento que puede ser un monstruo si no lo sabemos utilizar, si no sabemos buscar realmente lo que queremos obtener como un apoyo, sin olvidarnos de la capacidad que tenemos como seres humanos de poder analizar,
y poder estudiar esa información que obtenemos. Porque hoy día se da mucho de que copio, pego, pero no analizo lo que estoy haciendo y eso es peligroso porque realmente la información no es genuina de mi persona, no soy la dueña de la información, simplemente estoy investigando. Y en ese sentido, ¿cuáles consideran ustedes como profesionales que son los retos a los que nosotros nos vamos a enfrentar como futuros docentes o ustedes que imparten o son docentes? ¿Cómo lo ven, cómo lo visualizan en un futuro? Porque ya hoy es una situación que pues se está manejando, pero que podría mejorarse. ¿Cuáles serían los desafíos? Gracias. Gracias por la pregunta de Dixie y sumar, porque básicamente la misma pregunta también que Rosalía nos hace en el chat, entonces creo que podemos aprovechar el espacio. Mirna, Tania, Fabián, adelante, el micrófono es suyo. Bueno, Adelante, adelante, doctor. por No, favor. adelante, doctor, por favor. Usted estaba ya listo. Adelante. Adelante, Mirna, por favor. Sí. Bueno, yo creería que el reto más importante que tenemos es limitar la IA y no perder la intervención humana. ¿Cómo lo logramos? Es decir, por eso que yo cuando hacía la ponencia, yo les decía, parece que ahora ser tecnológico es lo más cool. Así, bueno, así dice mi presidente, ¿no? Eh, Parece que es lo más cool, ¿no? Es que todo lo resuelva la IA, que la evaluación la haga la IA, pero eso significa solo subir la dosificación. Entonces yo creería que el reto importante para los docentes es, como bien lo han dicho mis colegas, poder usar la inteligencia artificial como una herramienta. Segundo, esto tiende a dosificar el nivel de evaluación. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a pensar o a ejecutar evaluaciones de responder. Yo me encanta hacer con inteligencia artificial, por ejemplo, en la técnica de la mejor respuesta. Mis estudiantes se parten la cabeza cuando voy y me dicen, no, ¿sabe qué? Yo preferiría escribir en papel y lo que usted me está escribiendo porque con inteligencia artificial es más difícil contestarme, ¿verdad? Entonces yo les digo, pueden tener todos los apuntes de su clase, lo que ustedes quieran, pero ahí hay una respuesta que es mejor que otra. ¿Cómo la encuentran? Es decir, poder utilizar la inteligencia artificial y sus aplicaciones, su derivación, como una herramienta para construir el pensamiento crítico. Es difícil poder llegar a ese punto porque implica un esfuerzo del docente que a veces por el cansancio, a veces por la carga, a veces o por el mismo temor que la maestra Jania mencionaba de no poder decirle a otro que no sé utilizarlo, a veces dejamos de usar este enriquecimiento. Pero el reto más grande es no perder nuestro lado humano, no perder la empatía de preguntarle al estudiante cómo estás, cómo te ayudo, cómo eso que no tiene la inteligencia artificial, ese es nuestro gran recurso. Yo creo que el reto es no olvidarnos en un mundo digital que seguimos siendo la esencia del mundo, ¿verdad? Que somos nosotros los que cambiamos vidas, los que formamos y que construimos políticas públicas para que nuestros países tengan una mejor orientación y un mejor desarrollo para todos. Fabián, brevemente. Sí, gracias. Retos, creo que hay bastantes, pero tal vez para centrarnos en uno, igual, continuando con lo que planteaba la doctora Quintanilla, eh, es tener claridad que esto es una herramienta y que como herramienta necesitamos aprender a utilizarla. Hay por ahí una metáfora que habla de que si yo tengo una mentalidad de martillo, a todo lo que veo lo aplico, ¿verdad? De pronto, para mí el reto va en esa línea, es cómo cambiamos, cómo nos transformamos la formación docente, incluso la forma en como hasta hoy hemos visto la educación, eh, no solo porque esta herramienta llegó, sino porque los tiempos de pronto hasta lo ameritan. Eh, la, Uno de los elementos que ya teníamos antes de la inteligencia artificial con la Internet era el acceso a la información. La información hoy en día
a diferencia de hace unos 50 años, donde el docente era la fuente de conocimiento, hoy en día los muchachos con un dispositivo móvil tienen acceso a todo y más. Y hay anécdotas de que encontramos incluso en algunos ejercicios de investigación en donde la docente preguntó un concepto, un tema, y los niños no respondieron. Minutos después un estudiante respondió y la maestra se sorprendió. Dijo, ¿cómo hace 10 minutos no sabían y ahora sí sabe? Y le pregunta, ¿qué pasó? ¿Cómo encontraste esa definición? ¿Qué usaste? ¿Qué trampa usaste? Y el chico dijo, es que en mi teléfono tengo internet. Y eso generó toda una estrategia de aprendizaje donde la docente integró estas herramientas. Ese cambio en estos aspectos, esa transformación digital que va más allá de meramente integrar chunchitos, como suelo decir, o una palabra muy tica, ¿no? De chunchito, de herramienta, de aparato, dispositivo, para darle más espacio y reflexión a esa mediación pedagógica que mencionábamos hace un momento. Entonces, recapitulando, el reto diría que es esa transformación de mirada, trascendiendo más allá de la herramienta hacia el uso pedagógico y hacia el fin que queremos, donde hablamos con ese fin, desarrollo de las capacidades críticas, el saber cómo accesar a la información y cómo utilizar esa información y convertirla en conocimiento útil para estudiante, profesional. Por ahí, para quedar muy concretos. Muchas gracias a ambos. Voy a darle oportunidad a una pregunta aquí en el chat y luego me paso a las manitas que están levantadas. Hay una pregunta que pide si nos puede, y pienso que tal vez Jania nos puede ayudar con esta pregunta. ¿Por qué nos piden ejemplos de planes exitosos dentro de las universidades para desarrollar, educar a facilitadores y profesores en lo que es implementación de la IA? Estoy segura que Mirna y Fabián también tienen muchos ejemplos, pero bueno, vamos a ir dando turnos por aquí. Jania. Sí, claro. Creo que voy con mi respuesta a hacer paso por algunas de las preguntas que veo también en el chat. También pues voy a agarrarme de la primera pregunta que se hacía. Me parece que uno de los principales retos es la velocidad con la que se están moviendo estas tecnologías y que claramente la adaptación, la incorporación, la manera en que trabajamos en educación es mucho más lenta a la velocidad con la que se mueven, ¿verdad? En particular la inteligencia artificial. Entonces, creo que el poder empezar por entenderla, desmenuzarla, comprender cómo investigarla, ¿verdad? Cómo investigar su uso en educación para poder tomar decisiones mucho más acertadas, va a venir mucho más lento de lo que quisiéramos y de lo que necesitamos en este momento. Creo que ese es nuestro mayor reto en particular, también porque tenemos un futuro muy incierto, ¿verdad? Y esta lucha de los desarrolladores por ofrecernos las herramientas más adecuadas, o por simple y sencillamente tomar nuestros datos en ese proceso, ¿verdad? Para después hacer un uso no muy adecuado de ellos, pues también implica que entonces tenemos una incertidumbre de hacia dónde se van a mover, cómo podemos nosotros hacer toma de decisiones un poco un paso más adelante de lo que podría venir, ¿verdad? Y ahí, entonces, también poder hacer un acompañamiento más adecuado de ese uso por parte de las personas estudiantes. Y aquí entonces me muevo hacia cómo podríamos, a través de planes de capacitación, siempre estar centrándolos en el humano, que es lo que propone de todos modos pues el marco de competencias de la UNESCO. Y aquí entonces, parte de lo que hemos trabajado con el estudiantado es la importancia de asegurarnos que independientemente de las tecnologías que utilicemos, vamos a enfocarnos en nuestra autonomía intelectual. Cuando conversamos con los estudiantes, me gusta siempre hacer esta analogía en donde yo les digo, ¿cuántos de ustedes van al gimnasio a hacer bíceps y llevan un robot para que haga el bíceps por ustedes? Si bien es cierto, el cerebro no es un músculo,
nos permite el desarrollo de habilidades intelectuales superiores, de habilidades que nos hacen humanos. La creatividad, la planificación, la toma de decisiones, el análisis de riesgo, etcétera. Y que muchas de estas habilidades, obviamente, o todas, son necesarias en nuestro desempeño profesional. Entonces, si yo utilizo la inteligencia artificial para tomar atajos intelectuales, ¿verdad? Estoy dejando de lado la posibilidad de desarrollar esa autonomía intelectual que es la que buscamos desarrollar en la universidad como futuros profesionales, que va a ser necesario no solamente para su desarrollo académico, sino de nuevo para su futuro profesional. Entonces, como llamar la atención sobre estas habilidades y sobre las razones pedagógicas que tenemos los docentes, de cuando asignamos, por ejemplo, un trabajo, una lectura, y los estudiantes, las personas estudiantes deciden tomar la lectura, pasarla por una inteligencia artificial para resumirla, están perdiendo la posibilidad de apropiarse del lenguaje técnico, están perdiendo la posibilidad de poner a trabajar su capacidad de descomponer un texto para identificar las ideas principales, para, de nuevo, apropiarse de todas las habilidades intelectuales que vienen de la mano de estas actividades que desde la pedagogía se proponen con una intencionalidad clara, ¿verdad? Entonces, lo que hemos hecho justamente, pues, es con el estudiantado, llevarlos a entender por qué tomamos las decisiones que tomamos las personas docentes en la elección de las actividades que llevamos al aula. Y acá entonces me paso a la pregunta de la evaluación que hacía una de las personas, y es que lo que hemos encontrado dentro de estas conversaciones, estas comunidades de práctica que hemos venido creando y esta especie de sandboxes, ¿verdad?, que nos permite hacer los talleres, es justamente que las personas docentes han identificado que las actividades que son menos vulnerables a ser en donde los estudiantes toman atajos son en donde hay mayor supervisión docente. Entonces, muchas de las evaluaciones se han trasladado a espacios presenciales en donde las personas estudiantes deben defender y deben demostrar que sus argumentos son de ellos y de ellas, ¿verdad? O que comprenden de fondo lo que están mencionando y no simple y sencillamente, como lo decían hace un rato, copiar y pegar, inclusive hasta la instrucción final que nos da el chat, ¿verdad? De manera crítica y sin comprender lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Entonces, hemos encontrado también que el proponer evaluación auténtica, es decir, aquella que se acerca al contexto, y la evaluación transformativa, en donde además acompañamos el análisis de los conocimientos de una reflexión metacognitiva, han sido estrategias idóneas para justamente devolverle al estudiantado esa autonomía, ¿verdad?, en su pensamiento, en su proceso de desarrollo y de pensamiento crítico, que de por sí es lo que estamos buscando y es una de nuestras mayores preocupaciones. Entonces, pues estas experiencias que les comento justo nacen a partir de los talleres, nacen a partir del análisis, del compartir qué nos preocupa y cómo consideramos y hemos venido incorporando actividades en el aula que nos pueden ayudar a paliar de cierta manera los retos que representa una incorporación acrítica. Y aquí esto lo enfatizo porque no es que no se tiene que dar la incorporación, no podemos ir en contra de lo que está ocurriendo a nivel global y que es parte de esa evolución normal, ¿verdad?, que se ve en las sociedades. Porque si nos devolvemos a cuando se creó el libro, ¿verdad?, se decía que era un atentado para las mujeres el que leyéramos novelas literarias, ¿verdad? Cuando se creó la calculadora, se decía que era un atentado para las habilidades matemáticas. Bueno, la inteligencia artificial, si bien es cierto, viene a ser una revolución mucho más significativa que estas otras herramientas. Tenemos que saber incorporarla y tenemos que reconocerla, como decía anteriormente, como una aliada en nuestros procesos de pensamiento
que atiende varias áreas, ¿verdad? Atiende las áreas que son un poco más productivas y de automatización, pero que viene también a aportar elementos más de corte cognitivo. Entonces, espero haber respondido, creo, con estas ideas la mayoría de las preguntas que visualicé en el chat. Sí, de hecho que sí, muchas gracias por ese Con esfuerzo. gusto. Vamos a darle el micrófono a Juan Jeep. Adelante. Y casi que cerrando con esta pregunta, ¿verdad? Si no me equivoco. Y adelante, Juan. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un saludo y felicidades a todos los panelistas, igualmente también al cuerpo docente que pues puso en escena. Igualmente un grato saludo al profesor. Igualmente yo también soy estudiante de la carrera de docencia, tomando el posgrado con el doctor Jonás. Un placer y un grato saludo a ambos. Eh, Básicamente, el aporte que quiero brindar, la verdad es que me pareció sumamente interesante cada una de las explicaciones y de las presentaciones de los panelistas. La verdad es que yo, a título personal y pues como manejándome en la esfera académica, pues sí lo vemos muy a diario con nuestros estudiantes. Yo trabajo como coordinador académico de diferentes técnicos, igualmente también creación de currículas e igualmente puesta en escena de diferentes capacitaciones, talleres y demás. En ese contexto, estoy totalmente de acuerdo con la licenciada Mirna en cuanto establece la parte de, yo creo que el punto está, y no sé, puede ser también un tema después de discusión más adelante, en la manera en que evaluamos a los estudiantes. Desde el principio lo evaluamos con un 100 y todo mundo, todo, porque es naturaleza humana, queremos ser perfectos. Entonces, si tú me evalúas para un 100 versus un estuvo bien o podemos mejorar, le mandas un mensaje al estudiante que tiene que presentar un trabajo inmaculado. Eso es empezando por la respuesta, ¿no? Por lo que estoy tratando de manifestar. Y lo segundo es igualmente también un trabajo por parte del docente, porque si usted conoce a su estudiantado, usted sabe que Juan Pérez jamás pudo haber hecho un trabajo de esa manera. Y ahí es donde entra el trabajo de 50 y 50. Tenemos que enfocarnos en ese estudiante, analizarlo, humanizarlo hasta cierto punto, no solamente una capacitación, lo llevé al aula, le presenté un trabajo, me sacó 100, perfecto, ahí acabó. No, es saber quién eres, de dónde vienes, sé que no escribes de esa manera, ese no es un lenguaje elevado para tu trabajo, ese trabajo no lo hiciste. Entonces, cuestionarlo, ¿no? A la larga. Concuerdo también con la licenciada Jania en cuanto a atraerlos a lo que son ambientes físicos y utilizar la herramienta de una manera un poco más interactiva. Puedo presentarte trabajo de la IA en donde le digo que me presente una problemática o 3 casos o escenarios con errores y que me los busques y los sujeto y los pongo a pensar de qué manera pueden solucionar el problema que la IA me acaba de presentar. No buscarlo por la perfección, porque al final del día nadie es perfecto. Lo que quiero es que piensen. Entonces, eso sería también una parte interesante de cómo podemos involucrar a la IA, más que ayudarme, es que me ayude a hacerlos a ellos pensar. No que ellos la utilicen para entregarme una respuesta correcta en todo el sentido, en el amplio sentido. Por último, también manifestar la parte de, y esto va más para los docentes, incluyendo mi persona, la pandemia, si bien es cierto, como mencionó la licenciada Mirna, fue un terremoto, nos movió a todos, la IA llegó de manera disruptiva, creó un caos, algunos positivos, otros negativos, pero ¿qué pasa? También hemos identificado yo desde mi área de trabajo, muchos docentes desconocen cómo implementar las herramientas tecnológicas, los TICs, no saben hacerlo, y lamentablemente, si bien es cierto, se apoyan en ellas porque todo el mundo utiliza Samsoro, utiliza Webex, utiliza Zoom, utiliza Teams, pero te paras al frente de un estudiante por 2 horas a darle una charla magistral que lo va a aburrir y lamentablemente pierdes la conexión con ese estudiante. Entonces, son algunos conceptos que quería rescatar de todas las ponencias. La verdad es que me pareció sumamente interesante también la parte pedagógica que mencionó la licenciada Jania y también el licenciado Fabián. Entonces, es como agarrar cada cosa buena, porque la IA, la verdad es que a ciencia cierta no es mala, la verdad es que yo digo que nos ha desviado.
Y la verdad es que a Mm. mí en lo personal me encanta porque les hago preguntas totalmente fuera de contexto y la gente también, en cuanto al algoritmo que usted mencionaba, licenciada Mirna, es cierto. Como le dije, está predeterminada por un programador, pero el programador somos nosotros. Nosotros somos al final los que le vamos a dar esa parte interesante o esa personalidad. Una IA jamás va a poder reemplazarme. Es imposible, por más que quiera. Entonces, esa es como la incepción que hay que meter los estudiantes. En el momento que usted permita que la IA lo reemplace a usted en una docencia o en un trabajo, usted dejó de ser humano. Usted no Así es es. parte de todo esto. Entonces, creo Ujú. que más que todo era eso mi aporte. Muchísimas gracias nuevamente. La verdad es que a mí en lo personal me apasiona mucho el tema de la docencia. Creo que lo llevo en vocación y bueno, esperamos hacer un buen trabajo y sé que de la mano de todos los profesores, igualmente con el doctor Jonás, lo vamos a lograr. Así que buenas noches y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Juan. Me da pena, Lesbia, tal vez, Lesbia Batista, tal vez en cuestión de unos 20 segundos, si nos querés hacer la consulta o el comentario. Sí, muy buenas noches. Como lo dijo Jeep, excelente todos los expositores, muy interesante, solo que me llama la atención cómo están aplicando la ética o cómo están regulando el empleo de la IA en sus países desde la perspectiva de la ética. Gracias. Pienso que tal vez con esta pregunta podemos amarrarla hacia un cierre de las 3 personas participantes. Un cierre muy rápido, por favor. Lastimosamente el tiempo nos ganó. Pero Mirna, Ania, Fabián, amarrar esta pregunta, ¿verdad? Y tal vez pensar en que si la IA la vemos como fuerza de cambio, entonces, ¿qué tipo de docente queremos ser? No solo para resistirla, sino para dirigir su impacto hacia la ética, como nos decía Lesbia, hacia la equidad y hacia la transformación educativa. Bueno, qué buenas preguntas. Me alegra mucho escuchar sus intervenciones. Allí se evidencia su pasión, se escucha en el tono de su voz. Qué bueno que realmente no perdamos de vista nunca que el principal investigador y el principal programador es el docente. Este enfoque humano es lo que nos permite poder evidenciar en el aula quién es el estudiante. Yo funciono al revés. Yo lo bombardeo de IA cuando no están conmigo y cuando están conmigo lo bombardeo del método socrático. Soy amante del método socrático. Eso es pregunta, respuesta. Entonces les digo yo, ok, hay una cuestión aquí, jóvenes. Ustedes se pueden salir, no me molesta que se salgan. Si ustedes se quieren ir a comer su pupusita con una Coca-Cola, ok. Solo no me quiten la buena vibra que traigo para darles la clase, ¿sí? Guarden sus celulares. Ya les di permiso, ya tienen todas sus respuestas. Y empiezo con el método socrático. Y en este punto ya están pendientes porque están conmigo como, me va a preguntar, no me va a preguntar, qué voy a decir, qué no. Entonces estoy formándolos. Pero en efecto, se basa todo en esta implementación de el conocer al alumno que tengo, porque la vocación va más allá de transmitir conocimiento, es formar vidas, formar profesionales, formar personas éticas. Yo creo que si hay una investigación del docente y hay un diseño estratégico de qué es lo que quiero lograr, la ética viene por añadidura. Si el estudiante, conmigo no se aburre en 2 horas o por lo menos no me lo demuestran, no me lo demuestran, lo disimulan bien, pero porque están en este juego y no sé si me va a preguntar la doc o no, ¿verdad? Puede ser. Pero creo que si logramos empatizar con ellos, si logramos conectar, porque también creo que están aburridos de la IA, en algún punto se van a aburrir y lo van a soltar, en algún punto, ¿verdad? Porque y creo que es la parte humana la que no debe faltar. Y yo sí les recomendaría bombardearlos de IA cuando no están con ustedes y cuando están con ustedes, probar a interactuar. Es decir, la IA tiene que ser una herramienta. Yo la uso, pongo exámenes más difíciles, les pongo simuladores de parciales, les pongo simuladores de análisis, todas las evaluaciones posibles. La plataforma está llena de todas las evaluaciones posibles para que puedan hacer una sola respuesta oral. Uso la inteligencia artificial como mi esclava
oiga, como mi herramienta, no como mi guía. Y creo que eso está marcado nada más en la intención que tiene cada docente. No perder ese instinto de recordar la pasión de lo que hacemos, por lo que hacemos y cómo lo hacemos. Yo cierro con eso, gracias. Ah, a usted, Mirna, las gracias. Jania, la misma pregunta, este cierre en un minuto o menos, por favor. Gracias, sí. Creo que, vamos a ver, tenemos que de nuevo centrar a la inteligencia artificial alrededor del uso a favor de los seres humanos. Y ese tiene que ser el marco central, ¿verdad? De un uso ético, es que estas herramientas se utilicen para el bien de todos y todas. Y esto implica que entonces debemos asegurarnos que hay una mayor representación de las diferentes culturas, de las diferentes lenguas, de las diferentes sociedades que convivimos en este mundo digital. En ese sentido, pues creo que debería ser uno de los principales aspectos a tomar en cuenta para la discusión en la medida en que se utilice para el bienestar de los procesos educativos, para el crecimiento de las personas. Va a ser un uso ético y además no podemos dejar de lado que requiere un uso seguro. Y esto es qué podemos y qué no podemos subir a los chats, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro comportamiento en este mundo digital en términos de la seguridad y de la elección de los modelos? Y como docentes debemos modelar un uso adecuado, que esto sería parte de lo que establece por lo menos el Código de Ética, ¿verdad? De la Universidad de Costa Rica, es justamente modelar un accionar adecuado de cualquiera que sea la herramienta que estemos utilizando. Gracias. Gracias, Jania. Fabián, igualmente, de forma muy breve, por favor. Vale. Sí, estos temas nos dan para mucho rato, ¿no? Para discutir muchísimo rato. Bien, aportando a lo que mis colegas ya mencionan, eh, creo que habemos aquellos que amamos o que somos tecnófilos, ¿verdad? Y aquellos que tal vez tienen un poquito más de reserva. Por mi formación y muchos otros aspectos, estoy dentro de los que vemos todo el potencial y creo que es por allí, ver el potencial de esta tecnología como una herramienta potente, eh, potentísima, ¿verdad? Para desarrollar la educación en muchos aspectos, pero sí desde un posicionamiento que lo he mencionado de la integridad académica, de tener claridad de cuál es el uso que estamos haciendo, cuál es el rol que le estamos dando. Mis colegas lo mencionaban y vuelvo a insistir también, el centro y quien está al volante somos nosotros, las personas, los seres humanos. Estas tecnologías, a pesar de que pareciera que piensan, no lo hacen, en realidad responden algorítmicamente. Entonces, además de tener claridad de esto, es empoderarnos también en ese sentido, sabiendo que el uso que yo puedo hacer de una plataforma, de una herramienta de inteligencia artificial, va a estar también en función de la capacidad que yo tengo para sacarle provecho. Si mi capacidad es limitada, los resultados que voy a obtener de estas herramientas van a ser limitados. Pero en el momento en que yo me sigo formando, me sigo preparando, sigo indagando, estas plataformas son impresionantes. Para mencionar, en los últimos varios modelos, sobre todo los de Google, han implementado modalidades de aprendizaje que entonces ya no nos dan la respuesta per se, sino que más bien un poco de forma socrática nos guían. Ok, y sobre ese tema que quieres aprender, ¿te gustaría sobre esto o sobre esto otro? Entonces, esas opciones que nos dan estas herramientas parece que nos ayudarían a potenciar muchísimo. Elevar, por supuesto, que la autoría, ¿verdad? El centro de las personas. El modelaje diría que es otro de los componentes que podemos promover, el modelaje desde los docentes hacia los estudiantes de cómo utilizamos, hacer evidente cómo utilizamos las herramientas, estas tecnologías dentro de nuestras clases, como nos lo mencionaban las colegas, de tal manera que guiemos y mentoricemos a nuestros muchachos
y como se apuntaba también, ¿verdad? En esta conversación, saber en qué momento, conocer a nuestros estudiantes al punto de que saber en qué momento sí son sus respuestas y en qué momento no. Potenciar y aprovechar, sacarle el jugo a esos espacios presenciales en donde, como mencionaba la compañera, podamos sacar lo mejor desde de nuestra parte y de esa interacción humana que ninguna de estas herramientas tendrá o hasta ahora estamos muy lejos de eso. Y muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir y crecer juntos. Las gracias definitivas para Ania, para Mirna, para Fabián. Muchísimas gracias de parte de, creo que todos los que estamos aquí presentes el día de hoy. Ha sido un proceso bastante significativo el poder compartir sus experiencias y sus conocimientos. Definitivamente hoy hemos transitado por un paisaje con muchísimo movimiento, con un terremoto, con un torbellino y un tsunami de ideas que más que dejarnos preguntas, más bien nos invitan a reconstruir el sentido de lo que es la docencia y lo que viene a ser la docencia futuro. Entre estas tres metáforas definitivamente sí emerge una certeza y es que el profesorado o la docencia no está en retirada, sino que estamos en proceso de transformación. La IA no nos sustituye, sino que amplifica ese rol, pero cuando se integra desde la reflexión, la empatía, el compromiso con lo humano. De verdad que esperamos que esta noche, este encuentro haya sido un punto de partida para seguir formando docentes que no teman al cambio, sino que aprendamos a navegarlo, a transitarlo con sentido crítico, con propósito ético y con mucha esperanza pedagógica. Y bueno, y con ese espíritu agradecemos profundamente al Consejo Nacional de Rectores, a la Red de Decanos de Educación de Centroamérica y el Caribe y por supuesto a la Universidad del Istmo de Panamá por haber hecho posible todo este espacio de diálogo y aprendizaje, porque fueron ellos quienes estuvieron a cargo de la logística del día de hoy para este webinar. Así que muchísimas gracias. De mi parte también agradecerles a todos por su participación y su interés. Le cedo la palabra al doctor Jonás. Gracias Silvia, gracias a Fabián, Mirna, Hania por sus intervenciones esta tarde. Saludamos especialmente en este momento a la magíster Vanessa Howell, directora de Educación de Universidad San Marcos de Costa Rica, que también son miembros de la red, y de igual manera a la magíster Yasmina Rodríguez de la Universidad de ISA de Panamá, que también son miembros de la red. Queremos agradecerles a ustedes el espacio. Saludamos también atentamente a todos los docentes, investigadores y estudiantes que estarán participando de nuestro cuarto Congreso Internacional que se llevará en Panamá, como señalamos al inicio. Y de igual manera saludamos a los estudiantes del programa de docencia superior de la Universidad del Istmo, que son mis estudiantes que están hoy aquí presentes, acompañándonos también en este espacio. Antes de cerrar el espacio, queremos compartir con ustedes un video de bienvenida y de agradecimiento de parte de nuestra coordinadora Erika Vázquez, decana de Educación de UNA, Costa Rica, y de los demás miembros del comité directivo de la red por su participación en este espacio y también su participación en nuestro Congreso Internacional. Así que tomamos unos minutitos para poder ustedes este video y luego entonces hacemos el cierre formal. No sé si se logra ver la pantalla ahora mismo o si se ve, Sí, ¿cierto? vamos Muy bien. bien, sí. Sí, la vemos. Sí. Y ahí se escucha. Les saluda Erika Vázquez, coordinadora general de la Red de Decanas y Decanos de Educación de Universidades Latinoamericanas, Redecanedu. Con enorme entusiasmo les damos la más cordial bienvenida al cuarto Congreso Internacional de la Red, un espacio de encuentro, reflexión y colaboración académica. Este evento representa una valiosa oportunidad para consolidar nuestras agendas comunes en torno a la formación docente, la innovación educativa y la investigación como pilares de desarrollo regional. Este año, el Congreso se celebrará en la ciudad de Panamá del 18 al 20 de noviembre de 2025 en el campus central de la Universidad del Istmo, un evento que reunirá a líderes académicos, investigadores, docentes
y estudiantes de toda Latinoamérica. Tendremos un programa académico diverso que incluye conferencias magistrales, paneles de expertos, presentaciones de ponencias académicas, experiencias pedagógicas innovadoras y una exhibición de pósteres científicos. Este congreso será también un espacio para fortalecer nuestras redes de cooperación y avanzar en los desafíos comunes de la región: innovación docente, investigación educativa, educación para la sostenibilidad. Que sea una experiencia de aprendizaje, intercambio y proyección para toda la región. Desde la red reafirmamos nuestro compromiso con la articulación interinstitucional y con el pensamiento educativo latinoamericano. Agradecemos a cada institución participante, a los equipos organizadores y a quienes hacen posible este espacio de diálogo transformador. Los esperamos en Panamá para construir juntas y juntos conocimiento con impacto regional. Muchas gracias a todos por su atención. Nos vemos en la próxima, estamos programando una próxima espacio de webinar para el día 4 de noviembre a partir de las 6 de la tarde hora de Panamá, 5 horas de Costa Rica, El Salvador y Sudamérica entiendo es 8 de la noche, Brasil, Chile, Bolivia también. Este será otro espacio pre-congreso. Le estaremos haciendo llegar las invitaciones correspondientes al chat del Congreso y a otros espacios que también hemos habilitado para ello. De igual manera, les invitamos a visitar nuestra página web para cualquier otra información que requieran. Agradecemos pues a todos su participación y pues damos por clausurado este espacio esta noche, agradeciendo nuevamente a nuestro panel de expertos con su vasta experiencia en esta temática. Fabián, Mirna, Jania y pues Silvia por su acompañamiento como una excelente moderadora de este espacio. Así que tengan todos muy buenas noches, recordándoles que puedan completar el formulario de asistencia, por favor. Que tengan feliz noche a todos. Buenas noches, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias. Profesor Jonás. Buenas noches.